Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de IADEPS. Estoy acá con mi amigo Alonso Silva. Alonso, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Bueno, muchas gracias que estén acompañándonos. Ya hay harta gente conectada. Funcionó bastante bien la invitación que hicimos. Hoy día tenemos una charla muy especial, pero ya vamos a ir a eso. Les queremos contar por qué nos estamos juntando. ¿Ya? Este ciclo de charlas se enmarca dentro de una conferencia de IA que se va a desarrollar de manera presencial en Chile, en Santiago, la próxima semana. De hecho, es el próximo lunes. Así es. Ustedes al tiro deben estar pensando, otra conferencia de inteligencia artificial. No, no es una conferencia en la que te vas a sentar y va a haber un montón de gente vendiéndote la pomada o vendiéndote el sueño de cosas imposibles. Acá todos los que van a presentar son desarrolladores. Esta conferencia está hecha de desarrolladores para desarrolladores y la idea es compartir conocimiento, conocimiento real, código que puedes usar ahora y ya. Ese es el objetivo. Nuestro charlista principal es Alonso Silva, que va a estar cerrando ahí, les comparto el programa, va a estar cerrando la conferencia con una súper buena charla sobre rack, pero Con un grafos rack de bien, conocimiento. con grafos de conocimiento, que Alonso es experto en ese tema. Y eso, los dejo súper invitados a la conferencia. Todos los que deseen participar, inscríbanse y adeps.cl, pueden registrarse, la entrada es gratuita. Y para motivar la participación a estas conferencias, estamos haciendo una serie de charlas online. Hoy es la última. Vamos a tener de invitado a Cristian García, que es software engineer en Google DeepMind. ¿Ya? Bueno, Cristian es de Colombia, es ingeniero matemático, si no me equivoco, y tiene un montón de experiencia, principalmente en desarrollo del software open source. Nos contaba hace un poquito fuera de cámara que también ha hecho harta comunidad en Colombia. Así que eso, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Cristian. por la invitación, muy chévere. So, Eh, si te parece, si comenzamos, vamos a darte espacio para hacer tu charla sobre modelos de difusión y nosotros vamos a ir recopilando las preguntas del público, así que en el chat vayan comunicándose nomás, nosotros vamos a, luego de la charla de Cristian, hacer las preguntas y conversar un rato. Entonces, vamos a... Listo. Acá. Te dejamos, Cristian. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí se ve. Listo, perfecto. Bueno, la voy a dar a presentar. Bueno, hola a todos. Voy a hablar sobre modelos de difusión. Esta va a ser como una intro amigable, pero es sobre los fundamentos de los modelos de difusión. Entonces, como decía Alonso, mi nombre es Cristian García. Actualmente trabajo en DeepMind en el equipo de JAX, que es como una librería, digamos, alternativa a PyTorch y TensorFlow. Aquí están algunas de mis redes, si me quieren seguir. Eh, y bueno, vamos a comenzar a ver qué son modelos de difusión. Si ya han visto los modelos que generan imágenes o videos, probablemente ya saben para qué sirven, pero aquí les voy a contar cómo funcionan. Entonces, realmente la motivación de los modelos de difusión es cómo generar muestras de una distribución. Entonces, ok, digamos, esa pregunta obviamente es muy general, pero digamos que si uno comienza con distribuciones sencillas, la pregunta es muy fácil de responder. Entonces, si yo digo, ok, ¿cómo se genera eh, un- una muestra de una distribución normal? Entonces, obviamente, eso, cualquier paquete como NumPy, uno simplemente la puede parametrizar y ya hay formas conocidas de cómo generar números de esta distribución. Eh, Eso se vuelve un poquito más
complicado, digamos, si uno dice, ok, ¿qué tal si mi distribución es digamos, una combinación de, de otras distribuciones, lo que llaman como un mixture? Entonces, bueno, un poquito más complicado, pero también es conocido, es básicamente primero samplear de una categórica que te dice sobre cuál de estas otras vas a samplear y después si sampleas de la que ya conoces. Entonces, uno puede ir volviendo esto más complicado y más complicado, pero llega un momento en que si uno dice, bueno, eligamos distribuciones más difíciles como, bueno, digamos, ponerla en 2D realmente es lo mismo. O sea, esto y esto es lo mismo, entonces esta no es como tan difícil, pero se empieza a volver, uno ve que las dimensiones pueden ir creciendo sin problema. Ya lo difícil viene cuando uno dice, eh, ok, ¿cómo sampleo de estas espirales? Entonces uno como que, oh, bueno, pues de pronto no tengo como la solución analítica para estas espirales, pero uno con alguito de ingeniería, uno se puede imaginar hacer como una interpolación en cada una de estas y generar un spline, samplear del spline y después generar como algún ruido. Entonces, bueno, uno se puede complicar todo lo que quiera y ver si a punta de ingeniería uno logra la tarea, pero cuando uno ya llega a otro tipo de distribuciones como las imágenes, ahí es, ok, ¿cómo voy a ampliar píxeles de esta distribución? Y ahí es cuando uno se da cuenta, ok, esto de intentar realmente modelar la distribución como con los métodos tradicionales no es factible. Entonces, eh, ahí es cuando entran este tipo de métodos. Entonces, ¿qué tipo de métodos generativos se han usado para intentar generar imágenes? Digamos, han habido varios. Uno puede intentar usar, bueno, esto es en general modelos autorregresivos. Aquí simplemente lo estoy poniendo como, uno puede intentar, si imaginamos que son píxeles, uno puede intentar ampliar también un píxel a la vez, o bueno, en caso de texto, palabras, eso funciona. Eh, por mucho tiempo los métodos más populares eran, digamos, los Variational Autoencoders. El más usado ahora se llama VQVAE, que realmente es bastante útil, y las que estuvieron dominando este campo por un buen tiempo, pero ahorita están un poco olvidadas, son las GANs, que realmente son unas redes que tienen un procedimiento de entrenamiento un poco diferente, pero en su tiempo generaban buenas muestras. Eh, y bueno, lo que les voy a hablar ahora es modelos de difusión, que es como uno que ha cogido bastante fuerza porque realmente ha escalado bastante bien, sobre todo en el espacio de las imágenes y el audio y muchas otras cosas como moléculas o bueno, espacios tridimensionales han sido pues los modelos de difusión. Eh, entonces, pues vamos a ver qué son los modelos de difusión. Eh, y digamos que la inspiración el fundamento de los modelos de difusión es eh, coger una distribución desconocida. Entonces aquí, por ejemplo, estas dos, simplemente estas dos lunas, eh, y lo que queremos hacer es trasladar una distribución desconocida vamos a llamar X0, que son los datos, a una distribución conocida, pero por un proceso eh,
que va a tener una forma muy específica que vamos a ver que es como, digamos, agregar ruido. Entonces, básicamente la idea es ir agregando ruido, pero el ruido que vamos a agregar tiene una forma tal que después de cierto número de pasos vamos a quedar en este caso, en una distribución normal multivariada, una gaussiana. Eh, y, y esto, ¿por qué sirve? Porque realmente nosotros sí sabemos cómo generar puntos de una distribución normal, eh, y eso nos da la oportunidad pues de por lo menos generar estos puntos. Ahora, lo que realmente queremos no es este proceso pues de generar ruido, sino que estamos interesados es en el proceso inverso. ¿Qué tal si empezando con ruido, pero conociendo la trayectoria, eh, podemos revertir el proceso y comenzar con el ruido y básicamente aprender cómo remover el ruido de tal forma que podamos volver a la distribución de los datos. Eh, entonces, aquí es cuando entra, digamos, el proceso de aprendizaje y en el caso específico, este ruido está parametrizado por, eh, pues aquí uno pone teta, que es como básicamente los pesos pues de los parámetros de un modelo que van a generar este ruido que vamos a intentar predecir para básicamente hacer lo que llama denoising, que es el proceso de remover ruido. Y, y bueno, simplemente vemos que empezamos con ruido y generamos un dato real. Una aclaración es que eh, en este caso nuestros datos son 2D, o sea que una muestra es un punto en, en el manifold de los datos. Básicamente queremos simplemente generar un puntico. Eh, Solo porque es en 2D podemos ver toda la distribución, pero lo que estamos haciendo no es generar la imagen como tal, que sí es lo que hacemos cuando generamos la imagen. Solo que una imagen en la distribución de las imágenes sería un puntico en esta distribución de dos dimensiones. Eh, y esto es el proceso, pues, el reverse diffusion, eh, que es como lo que vamos a intentar aprender. Eh, bueno, entonces voy a dar la teoría, pero a ver un poquito más rápido. Eh, y realmente tenemos que definir estas tres cosas como el tipo de ruido, el objetivo de entrenamiento y un proceso de sampling, que ya es como la parte cuando vamos a generar. Entonces veamos esas tres cosas. ¿Qué tipo de ruido vamos a usar? Vamos a agregar, vamos a definir que el ruido de este proceso gaussiano va a ser eh, exactamente ruido gaussiano, pero va a ser un ruido muy específico, con unas reglas, digamos, bastante específicas, y es que queremos eh, tener un schedule de estas betas que van a ser como la varianza, y realmente lo que queremos es lo siguiente. Queremos que cuando beta sea cero, pues eso básicamente nos devuelven los datos.
Entonces, pues si uno mete 0 aquí, esto es 1 y vemos que realmente es el dato original. Y cuando beta es 1, nos va a generar una normal multivariada. Básicamente eso mata este término y, y aquí esto siendo 1 vemos que simplemente estamos generando ruido aleatorio. Lo que vamos a hacer es que vamos a generar un tipo de ruido que es como una interpolación entre cualquier distribución y una distribución normal. Esto es por construcción. Y lo que podemos imaginarnos es que si estamos en una distribución compleja, vamos a generar como unas trayectorias que nos llevan hasta la distribución conocida. Entonces, digamos que este es como el fundamento de por qué, de cómo podemos demostrar pues que si llegamos a esta distribución. Eh, Básicamente por construcción, pero como funciona para cualquier distribución, eh, entonces es muy fácil de implementar. Eh, lo que sucede es que hay una fórmula analítica para no tener que generar todos los pasos intermedios. Y básicamente si definimos estas alfas como está aquí, 1 menos beta y el producto de todas estas anteriores, con el gorrito, vemos que podemos generar básicamente la distribución final de un solo paso y esta es, digamos, la forma que podemos hacer para samplear un dato de cualquier T. Entonces, bueno, sí, uno puede sentar a demostrar cada pasito un poquito más rápido, pero esto es muy conveniente porque con esto simplemente podemos generar infinitos datos cuando estemos entrenando, simplemente usando una distribución normal teniendo en cuenta nuestros datos y cualquier T. Eso es como lo importante. Eh, bueno, entonces el objetivo de entrenamiento, dada esta definición, va a ser, bueno, esto es muy teórico. Realmente el paper empieza diciendo, "Oh, queremos minimizar el negative log likelihood, todas las fórmulas en Machine Learning son esta fórmula. Entonces, esto no dice mucho, pero al paper a lo que llega, o la técnica a lo que llega, es que teniendo en cuenta el objetivo que definimos en la diapositiva anterior, eh, lo podríamos minimizar usando esta fórmula. Entonces, lo bueno de esta fórmula, pues aquí ya vemos todos los términos que ya sabíamos. Y aquí está el ruido, que es como lo que nos interesa. Y bueno, está en términos de lo que ya definimos y es un poquito complicado. Lo chévere que hacen casi todos los papers es que dicen, ok, esto es lo que dice la teoría, pero eh, llegan y dicen, ok, en la práctica lo podemos simplificar a esto y aprende mejor. Y cuando uno ya ve esto que es simplemente el término sin estos parámetros de acá. Esto es básicamente, a ver, veamos, descompongámoslo. Esto es un dato que ampliamos con ruido en el paso T. Aquí está el ruido, aquí están los términos de la distribución normal. O sea, este es mi dato, pero con ruido. Esto es el modelo que va a predecir qué ruido fue agregado
en en el, en el tiempo t. Y este es el ruido que ustedes lo ven aquí, simplemente como el ruido en t. Y si ven, lo único que estamos haciendo, si ignoran todo este término, solo estamos calculando el mean square error entre el ruido real y el ruido que está prediciendo el modelo. O sea que esta fórmula es infinitamente muy sencilla, porque visitar el mean square error realmente es un objetivo pues muy simple. Y eso es lo chévere de los modelos de difusión, que el entrenamiento tiende a ser mucho más estable que, por ejemplo, las GANs. Y es porque el objetivo de entrenamiento es realmente muy sencillo. Entonces, bueno, si lo ponemos todo junto, para entrenar el modelo de difusión lo que necesitamos es un dato original del dataset, que es XO, generar vamos a seleccionar un time step aleatorio entre 1 y un t que definamos. Vamos a generar un ruido simplemente normal estándar para ese paso. Y vamos a calcular esta fórmula, pues que aquí está todo el noising de esta partecita. Nuestro modelo que coge el dato con ruido y t y devuelve la predicción del ruido, y este es pues, la fórmula. Esto lo único que nos dice es pues que vamos a calcular el gradiente y vamos a entrenar con gradient descent. Pero pues la fórmula en general, el procedimiento es solo generar una imagen con ruido, o una imagen, o bueno, un punto con ruido, calcular, tratar de predecir el ruido que se le ingresó, y simplemente optimizar todo el loss con gradient descent. Entonces es un procedimiento bastante sencillo, que es la cual, una de las razones por qué estos métodos empezaron a dominar sobre otros, como las GANs, que eran muy difíciles de entrenar. Y bueno, digamos, una vez ya entrenamos, es como la mitad. La otra mitad es, una vez tenemos un modelo que predice el ruido, cómo generamos datos. Entonces, si se acuerdan, la forma de generar datos es primero generar un dato totalmente aleatorio y ir quitando ruido paso a paso hasta llegar a un dato en la distribución. Entonces, es básicamente este procedimiento que está aquí: generar ruido normal, normal multivariado, y después, por el número de pasos que definimos en nuestro entrenamiento, vamos a hacer lo siguiente. Básicamente lo que vamos a hacer es que tenemos nuestro dato actual XT, y el ruido que estamos prediciendo, que va a ser digamos, el modelo aquí que tiene en cuenta XT, intenta predecir el ruido. Aquí hay unos términos pues que vienen de la teoría, donde básicamente nos dicen cómo samplear el ruido en este punto para converger en la distribución de los datos. Entonces, aquí hay algunos términos pues que vienen
digamos, de la teoría, pero también son unos parámetros que elegimos para cuando generamos el ruido. Y con esto generamos el siguiente XT y hacemos eso por todos los tests y lo que va a pasar es que vamos a ir, empezamos con algo muy ruidoso, vamos de a poquitos avanzando, eh, es como un proceso gaussiano avanzando hasta que llegamos a la distribución de los datos. Con imágenes, ustedes ven es que, digamos, la imagen se va limpiando hasta que ya en los últimos pasos es una imagen real, sin ruido. Entonces, bueno, simplemente las partecitas de lo que ya les dije. Algo que hay que notar es que no solo se trata de limpiar la imagen, pero también el proceso incluye agregar ruido durante el proceso. Entonces, si miran esta última parte, aquí de hecho estamos generando números aleatorios, pues estamos ampliando más ruido, entonces como que limpiamos el ruido y después agregamos un poquito de ruido. La razón de esto es porque realmente tenemos que, bueno, una razón intuitiva es, es porque si vamos en línea recta, eh, eventualmente todos los puntos convergerían digamos, unos puntos de equilibrio y no tendríamos varianza. Entonces esto lo que hace es que está agregándole varianza al proceso. Eso es como una manera intuitiva de entender por qué hacemos esto. Eh, y bueno, acá voy a mostrarles un ejemplo. Este es como un notebook que hice. Es el mismo ejemplo que muestro ya eh, en la presentación, pero ya es como una implementación. Eh, Esto está en JAX. Realmente no me voy a concentrar mucho en la implementación, pero sí les voy a mostrar algunos de los detalles. Eh, Lo primero es que hay como unas cosas que llaman los schedules, que eran los betas que veían en la diapositiva. Eso básicamente define qué tan rápido la distribución tiende hacia, cuando estamos agregándole ruido, qué tan rápido, eh, digamos, le agregamos ruido. Aquí vemos aquí vemos este schedule que es como de los más usados, que se llama cosine schedule, eh, donde realmente al principio se agrega muy poquito ruido y hacia el final se agrega bastante ruido. Es como lo más popular porque le da más tiempo al modelo de aprender cómo se ven los datos. Si uno agrega ruido muy rápido, eh, llega a un espacio donde no puede aprender mucho, entonces eso es lo que se usa. Eh, el modelo que vamos a usar, creo que lo defino aquí, va a ser, es como un MLP muy sencillo. Eh, si ven aquí, realmente solo estamos usando como unas capas lineales con ReLU. Eh, y lo, digamos que lo único es que lo vamos a mapear primero como un espacio un poco más grande y después lo mapeamos al espacio de salida. Eh, Poco importante aquí es que en vez de usar, digamos, una lineal normal, vamos a usar, eh, vamos a generar unas embeddings temporales
porque el modelo está parametrizado por el t. Entonces él en cada punto, el modelo tiene que saber si está cerca, eh, pues digamos, está cerca de t0 o está lejos. Para hacer esto lo que hacemos es que generamos unos embeddings y básicamente concatenamos eh, a los datos le concatenamos los embeddings y después sí llamamos a dense, que es como una capa lineal. Entonces le damos esos como a todas las capas lineales, le damos la información de en qué T estamos. Y si vemos aquí los inputs del modelo son X y T lo pasamos a todas las capas. Entonces, bueno, eso realmente le ayuda al modelo a condicionarse y aprender correctamente hacia dónde tiene que guiar los datos. Eh, y bueno, esto me lo va a saltar un poquito. Eh, Aquí lo único que va a mostrar es, esta es la parte donde ya implementamos eh, el modelo de difusión. Aquí está la fórmula donde hacemos el denoising. Entonces es simplemente ir agregando ruido. Este scan que ven aquí es como una especie de for loop. Entonces vamos a ejecutar este denoising eh, iterativamente. Y bueno, eh, aquí está implementada la función de error que realmente, como les decía, es muy sencilla. Simplemente es eh, coger la predicción del modelo y ejecutar. Ah, bueno, aquí tengo, creo, no puede ser varias, pero pues las que más funcionan son el mean square error o el mean absolute error. Y son fórmulas realmente muy sencillas. Eh, y lo único aquí, digamos, especial es que a los datos que tenemos les hacemos el forward diffusion, o sea, les agregamos el ruido en esta partecita. Eso nos da el dato con ruido y qué ruido fue agregado. Ya con esta información es que podemos calcular el loss. Pero pues esto, realmente este procedimiento es muy sencillo en comparación con lo que eran las GANs, por lo cual es bastante agradable de implementar. Y bueno, aquí es como se ve el proceso de entrenamiento, entonces realmente pues, al principio, básicamente cuando todavía no está aprendiendo, los datos no hacen nada. Un poquito después ya se ve que van intentando generar como las formas y pues cada vez va siendo más nítido hasta que al final pues ya se parece como a los datos originales. Este es el loss. Y aquí es, por ejemplo, esta es la predicción del modelo. Si uno lo pone a ampliar bastantes puntos y estos son los datos, entonces vemos que sí se parecen. Y aquí está, digamos, para muchos puntos que empieza aleatorio. Aquí estamos viendo cómo es el proceso de ampliar. Entonces, digamos, eso es parecido en las imágenes. Cada imagen sería como uno de esos punticos. Aquí podemos generar toda la distribución de los datos, lo cual no podemos hacer con imágenes. Y esto es una forma de ver pues qué tan
la calidad del modelo de una forma muy compacta. En imágenes toca pues generar miles y miles de imágenes y ver que tenían 3 dedos o cosas así. Y es mucho más difícil evaluar el modelo. Eh, Algo chévere que puede hacer en 2D es visualizar esto como un campo vectorial. Entonces uno aquí puede ver hacia dónde el modelo al hacer denoising realmente lo que está haciendo es como generar un campo vectorial y podemos ver hacia dónde, para un punto aleatorio, hacia dónde lo está intentando empujar el modelo. Pues vemos que apunta hacia donde están los datos, que es lo esperado. Y lo otro que medio podemos hacer es intentar generar como una especie de función de densidad con el... Entonces, en una función de densidad esperamos, bueno, con una transformación podríamos intentar ver dónde son más densos los datos. Lo único es que aparecen estos, digamos, puntos donde el modelo dice que hay algo de densidad, pero no hay nada. Eso lo que son unos puntos de equilibrio inestables, que generalmente están entre dos clústeres. Y aquí el modelo lo que pasa es que tiene la opción de tirar los datos hacia la izquierda o hacia la derecha y como resultado dice que ahí el gradiente es cercano a cero, eh, pero no es que ahí los datos tengan que converger ahí. Eh, la razón por la que no se acumulan ahí es porque el ruido los aleja de estos puntos, entonces al final convergen esa donde tienen que estar. Pero bueno, son como curiosidades, pero ayuda bastante a entender qué es lo que está haciendo estos modelos por debajo. Es como este tipo de análisis en 2 dimensiones. Eh, y realmente, muy rápidamente, simplemente voy a hablar como de, pues, qué es lo que se ha hecho. Yo creo que eso está súper desactualizado. Uno de los modelos más influyentes ha sido Stable Diffusion, que era realmente hacía difusión pero en un espacio latente, entonces tenía un encoder y un decoder, hacía difusión en el espacio latente. Eh, y pues algo, algo chévere de este modelo es que obviamente es open source, entonces ha sido implementado en muchísimas aplicaciones. Eh, bueno, aquí están los pasos. Lo importante de este modelo, o una de las características principales, es que usa UNet como backbone. UNet es básicamente esta arquitectura donde, digamos, uno tiene como una imagen input y lo que hace es eh, irla haciendo más pequeña, entonces hay como un downsampling, eh, y- pero es un coso que es como pues una U, de ahí el nombre, pero básicamente hay un proceso de downsampling hasta que llega a un espacio bastante compacto y después hay un proceso de upsampling. Y el truco es que eh, cuando uno llega al mismo nivel, uno concatena eh, una transformación un poco más directa, entonces él puede hacer análisis a varias escalas, por así decirlo. Eh, y esta arquitectura pues es bastante estable para este problema. Eh, bueno, cosas que no están mencionadas aquí, porque esta presentación tiene como 2 años, pero 2 años en este campo es como demasiado tiempo. Eh,
¿Qué ha pasado desde entonces? Hay modelos de difusión de video. eh, digamos, uno de los modelos más famosos aquí es el Diffusion Transformer, que es como un transformer que hace, en vez de esta UNET, se usa un transformer con un Vision Transformer. También una arquitectura bastante chévere, eh, y ha sido muy escalable. Eh, Se han usado modelos de difusión para generar moléculas, entonces todo lo que es AlphaFold se ha ido hacia modelos de difusión. Y también hay unos procedimientos más sencillos que el que les mostré aquí para entrenar. Entonces, uno que salió este año, mm, se me olvida el nombre en este instante, eh, pero son con otra teoría que llama flows, ¿cómo se llama? Bueno, eh, se las quedo viendo. Hay, Creo que hay Flux es el modelo. Flux. No, Flux es un modelo. Lo que estaba hablando era normalizing flows, pero ese es como el campo general. En fin, salió. Hay otro tipo de técnicas que han salido muy sencillas, que son alternativas al proceso de difusión. Hay una que literalmente es hacer una interpolación lineal entre el dato y el ruido, y la fórmula es sencillísima. Eh, yo tengo un notebook de eso. En fin, creo que tengo que actualizar mi presentación con esa técnica, porque esa técnica es aún más chévere que esta que les mostré. Pero eso salió este año, pues como bastante reciente, entonces han habido eh, algunas actualizaciones desde que hice esta presentación. Eh, y bueno, todo esto lo hice basado en el paper, en este paper que se llama DDPM, que es como el paper fundacional de este campo. Si quieren leerse algo, solo leanse ese. Y bueno, aquí hay otro tutorial pues que fue bastante útil cuando estaba aprendiendo sobre este tema y implementando estas cosas que les mostré. Y hasta aquí va la presentación. Eh, si hay preguntas, puedo responder preguntas. Flow matching, esa, sí, flow matching. Flow Match. Flow matching es genial. Tengo pendiente hacer liberar un notebook en el que estuve jugando sobre el tema. Súper, gracias Perfecto. Cristian por la presentación, está bien entretenida. Yo en particular era bastante usuario de estos modelos y no me había cuestionado el cómo funcionaban, así que muchas gracias por la clase porque se entendió súper bien. En el chat hay preguntas, pero van más en la línea como de tu carrera. Por ejemplo, César pregunta, lo voy a poner aquí en pantalla, ¿cómo llegaste a esta área? ¿Cómo fue el camino? ¿Ya? ¿Cómo llegué a esta área? Yo creo que se refiere a particular como a este tipo de... Quizás contar un poco el por qué estás quizás en el equipo que trabajan con este tipo de modelos. Me imagino que va por el lado de Jax o algo así. Sí, estaba pensando si responder alrededor de JAX o alrededor de Machine Learning. Yeah. Pero dale con las dos si quieres. Tenemos tiempo. Al Machine Learning, realmente yo estudié ingeniería matemática, y yo me interesé, ya cuando me estaba como graduando, me puse al curso de Andrew Ng de Machine Learning, y a mí me encantó, entonces pues como que me dediqué a eso, pero eso fue como en el 2012.
la sorpresa fue que 2 años después el tema empezó a coger mucha fuerza y, cuan- y realmente cuando ya empezó a surgir la industria, pues yo me emocioné, yo como que esto era lo que más me gustaba en la universidad. Eh, y como que el background de matemática como que daba la facilidad pues para empezar a hacer eso, entonces simplemente empecé a trabajar en la industria pues de Machine Learning Engineer. El paso fue como, no había que pensarlo mucho. Eh, y también pues me interesé mucho sobre los frameworks como TensorFlow, PyTorch. Entonces, digamos que por ahí empecé. Ya en la industria, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con Andrew Ng. Eh, Mira, ellos, abri- ellos abrieron una oficina en Medellín y, y ahí pues trabajé con ellos. También trabajo freelance, pues eh, como Machine Learning Engineer con empresas de Estados Unidos y también en startups. Bueno, es como, digamos, la parte de Machine Learning, la parte concreta de, digamos, DeepMind y JAX, realmente fue un poco más aleatorio, pero durante la pandemia, creo que por hobby empecé a hacer Machine Learning, empecé a hacer open source. Eh, entonces me interesé mucho por JAX, porque TensorFlow, que era mi framework antes, el que más usaba, como que realmente estaba perdiendo fuerza y yo dije, bueno, el sucesor a TensorFlow va a ser JAX. Entonces lo empecé a usar, me gustó mucho porque pues ahí no se ve, pero la sintaxis es la misma de NumPy, entonces no hay que aprender realmente como sintaxis nueva. Y ya después cuando empecé a hacer algunas librerías, eh, empecé a trabajar en una empresa que se dedicaba al open source, que se llama Quantsite. Eh, Quantsite fue fundada por el creador de NumPy, entonces ahí pues digamos que una empresa muy chévere porque uno no trabaja ahí, pero están los contribuidores de NumPy, de Scikit-learn, Pandas, Matplotlib, bueno, hay gente de todas las librerías que contribuye ahí, entonces es un ambiente bastante bacano. Sí. Y de ahí, digamos que al principio Google contrató a Quantsite para que yo trabajara con, con ellos en Flax, que es la librería de redes neuronales para JAX. Y ya después de un tiempo me dijeron que si quería aplicar y pues ya estoy trabajando directamente con Google. Entonces fue como, digamos, un proceso eh, bastante interesante de hacer open así se, source así se escucha, así se escucha. y después trabajar directamente en open source. Entonces actualmente sí trabajo con el equipo de JAX y Flax concretamente. Eh, Súper. Alonso, ¿tienes alguna pregunta? No, no, yo iba solamente a decir que yo he visto a gente también de Quantsite que está bien implicada en Polars también, Marco Corelli y otra gente que está bien metida en Polars. sí, sí, habían varios. eh, Viendo Polars que creo que está como medio ya reemplazando a Pandas. Ujú. Sí, sí, eh, sí, completamente. pero sí, digamos que ese ecosistema era
Bueno, era mi hobby inicialmente, uno después se da cuenta que uno sí puede conseguir algo de trabajo en el área. Ya depende qué tanto les gusta trabajar un poco remoto y básicamente es como estilo monje, pues uno es un poquito solitario a veces, pero más que todo por GitHub, la interacciones. Qué buena, buena. Sí, pues, o sea, un camino súper bonito, genial que tenga el open source como la base, digamos, de a lo que, digamos, estás llegando ahora. Y eso, felicitaciones por tu trabajo y por la presentación, estuvo súper buena. Ahí tenías como después te vamos a pedir el enlace del código que mostraste para ahí compartirlo con la gente. Ah, listo, sí, ya les comparto el, El, ese el enlace notebook. para ver ahí el note. Sí, sí, No sí. sé, Ahí el problema de los GAN era la inestabilidad, básicamente, que es que después empieza a entrenar el modelo y se va para cualquier parte. Eso es. Sí, yo no sé, digamos que a mí siempre, digamos, me gusta hacer como la versión miniatura de estas técnicas, entonces en GANs intenté hacerlo con el MNIST y no era fácil. Ujú. Eh, y cuando salió esto, yo dije, está genial, Eco le dijiste. Eco le dijiste. sí, y realmente entrenarlo con el MNIST sí era mucho más factible. eh, y ahí es cuando uno se da cuenta, pues, que este hacia el futuro y ya como que no hay duda. No, oye, no sé si... quizás podríamos cerrar con una pregunta en particular, con eso, con algo que dijiste, oye, la presentación ya hace 2 años que no la reviso y ahora hay millones de cosas que deberían estar aquí y no están. ¿Cómo se sobrevive en un campo así? Porque eso es, estamos hablando en particular de los modelos de difusión y estas distintas técnicas. Todos estos avances de los últimos años son súper importantes, pero en general, como que todo lo del machine learning, el deep learning en general, o los LLM, quizás por poner el término más de moda actualmente, sufren de eso, digamos, como que si yo no estoy totalmente actualizado, como que los cambios me sobrepasan muy rápido. ¿Cómo te defiendes tú o cuál es tu estrategia para poder mantenerte como tranquilo, moviéndote en este ambiente que es tan dinámico? Yo creo que depende de qué tanto tiempo tenga uno. Si uno está investigando, toca leer constantemente. Eh, realmente sale pues mucho, incluso acá en Google tienen pues sus grupos pues sus grupos de lectura internos y uno, pero hay tantos que pues, de todo modo no es fácil uno decir voy a ir a todos, no, pues entonces uno no trabaja. Eh, pero digamos, si uno no va a investigar, sino que de pronto va a hacer como más aplicaciones alrededor, yo creo que lo más fácil es esperar a que salga, leerse lo fundamental. En este caso, este paper que les mostré y de pronto el de Flow Matching que me pareció muy chévere. Pero no hay que estar leyendo tanto porque muchas veces son mejoras graduales. Bueno, el del Vision Transformer, por ejemplo, era, digo, el del Diffusion Transformer era interesante, pero no era, era como no algo 100%, digamos, diferente a lo que les mostré aquí, que esta es como la teoría. Yo creo que hay que leerse los papers fundamentales y entenderlos muy bien. O sea, no leer de todos, sino los fundamentales, sabérselos muy bien, si es posible implementarlos. Para LLMs es Transformer, saberse el Transformer, implementar un Transformer de cero. Y ya uno sabe eso, todo lo otro en variaciones y uno no tiene que estar leyendo todos los días. Eh, no sabe que es una variación de esto, alguien mejoró esta parte.
Realmente ya la gente que se dedica a implementar esto a escala, pues, y usa muchos trucos que eso ni siquiera está publicado. Pero sí, apréndanse los papers fundamentales. Sí, igual también rescato un poco, en varias partes de tu presentación dijiste, bueno, llegamos a esta fórmula o esta función, que es relativamente simple, esa es la gracia, que sea muy simple. También quise aclararle un poco a la gente de que eso no significa de que no tengas que tener esos fundamentos, digamos, por ejemplo, de probabilidades o matemáticos, sino que en el fondo la gran gracia de tener esos conocimientos es que puedes entender que eso es simple y por qué lo hace tan interesante, digamos, porque de repente hay como una especie de mito de que toda la matemática que tiene Machine Learning es como demasiado simple, pero en realidad vale mucho como el conocimiento que hay detrás para entender y poder generar, por ejemplo, cosas nuevas con eso. No sé qué opinan ustedes al respecto. Cuando uno de esos papers de difusión realmente uno le da las sensaciones del opuesto. Aunque yo entiendo el sentimiento pues de que eso es solo eso. Sí, al final, cuando alguien ya teorizó cómo era el algoritmo, pues al final es sencillo. Pero la forma de derivar los algoritmos, sobre todo en estos modelos de difusión, no me parece nada trivial. Uno ve todos los argumentos que ellos usan y es muy interesante porque si uno a veces se desvía de la teoría, en el caso de los modelos de difusión, no es como las otras áreas, como en aprendizaje supervisado, uno a veces implementa el algoritmo mal y de todos modos funciona. Porque gradient descent es capaz de llevarlo a algo útil. Acá no, acá es como la teoría dice esto y si uno hace una variación empeora. Entonces ahí uno sí se da cuenta de que la matemática es bastante importante. Lo bueno es que cada vez la han simplificado más. O sea, a mí este paper me parecía bastante sencillo. Flow matching es aún más sencillo. La fórmula de flow matching es sencilla, como lo derivan es increíble, pues no es sencillo. No sé, ahí es cuando uno dice, bueno, sí, la matemática tiene bastante impacto, pero no es algo pues que uno necesite en el día a día, pero disfruten esos papers en los que sí vale la pena dedicarse a ver toda la matemática. Súper. No sé, Alonso, si tienes algo más que agregar. Yo aprovecho de agradecer Cristian. Sí. A todos los que estuvieron viendo toda la presentación y se mantienen en línea. Así que gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Sí. Esperamos comunicarnos de nuevo contigo en el futuro. Y eso, mucho éxito y nos estamos viendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el 9 de diciembre, el lunes, a los que estén en Santiago. Espero verlos ahí. Adiós.